Programa 7. Problemas con ángulos inscritos y centrales. En este programa se plantearán y resolverán problemas que involucran ángulos centrales e inscritos en una circunferencia. Anteriormente, tratamos con dos clases de ángulos en una circunferencia: los ángulos centrales y los ángulos inscritos. Y demostramos que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, que subtiende el mismo arco de circunferencia. Recordemos también que, en este caso, si ambos ángulos inscritos subtienden el mismo arco de circunferencia, miden lo mismo. También se cumple que, si los ángulos subtienden arcos complementarios que suman toda la circunferencia, sus medidas sumarán 180 grados. Llegó el momento de aplicar lo aprendido. El cuadrilátero PQRS está inscrito en una circunferencia. El ángulo central que subtiende el arco PQ es de 47 grados. Y el ángulo central que subtiende el arco QR es de 73 grados. El ángulo SPQ mide 100 grados. Con esta información, podrías determinar las medidas de los ángulos W, X, Y y Z. Como puedes observar, el ángulo W es inscrito. Este ángulo subtiende el arco complementario al arco que subtiende el ángulo inscrito SPQ de 100 grados. A partir de la relación establecida entre dos ángulos inscritos que subtienden arcos que completan la circunferencia, ¿cuánto debe medir el ángulo W? ¡Correcto! Mide 80 grados. Ahora, el ángulo X es inscrito y subtiende este arco. ¿Cuánto mide el ángulo central que subtiende el arco PR? Efectivamente, mide la suma de los ángulos P o Q y Q o R, que es de 47 grados más 73 grados. Esto es 120 grados. ¿Cuánto mide entonces el ángulo X? ¿Por qué? Porque el ángulo central es el doble del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. ¿Puedes calcular la medida del ángulo Y? Va una pista. ¿Qué característica comparten el ángulo Y y el ángulo X?
Efectivamente, son suplementarios. Suman 180 grados. Por lo tanto, y vale 180 menos 60 grados. 120 grados. Ahora solo nos falta determinar la medida del ángulo Z. ¿Cómo lo harías? El ángulo W mide 80 grados. ¿Cuánto mide el ángulo QOS? Claro, por ser central y subtender el mismo arco que W, debe medir el doble, es decir, 160 grados. ¿Qué es el valor del ángulo POQ más el ángulo POS? Entonces, el ángulo central Z igual a POS mide 113 grados. De este modo, se resuelve el problema. Un reloj como este tiene la característica de que sus manecillas forman ángulos centrales. ¿Puedes verlo? ¿Sabes en cuántas partes está dividida la circunferencia de un reloj? ¿Cuántos grados gira el minutero en un minuto? Una circunferencia tiene 360 grados y el minutero la recorrerá en una hora. Es decir, debe recorrer 6 grados por cada minuto. ¿Sabes cuántos grados gira la manecilla horaria cada hora? La aguja de las horas recorre 12 intervalos para dar una vuelta completa. Entonces, los 360 grados de la circunferencia se dividen por las 12 horas. Y de esta manera, cada hora corresponde a 30 grados. ¿Estás de acuerdo? Definiremos como ángulo entre las manecillas al menor ángulo que se forma. Por ejemplo, cuando son las 3 en punto, ¿qué ángulo forman las manecillas del reloj? Cuando son las 5 en punto, el ángulo que forman las manecillas es de 150 grados. ¿Por qué? Siempre que se trate de una hora en punto, es fácil determinar el ángulo que forman las manecillas. ¿Cuál será el ángulo que forman las manecillas cuando son las 10 en punto? Muy bien, 60 grados. ¿Y si son las 6 en punto? Exacto, el ángulo será de 180 grados. ¿Qué pasa cuando la hora no es en punto? ¿Puedes decir cuál es el ángulo que forman las manecillas del reloj cuando son las 12:30? ¿Y cuando son las 10:15? Para resolver estos problemas es necesario recordar que en un reloj, el minutero gira 360 grados en una hora, es decir, 6 grados cada minuto. Mientras que la manecilla de las horas se mueve 30 grados cada hora, es decir, medio grado cada minuto. Veamos cómo responder a la primera pregunta. A las 2 en punto, el ángulo entre las manecillas es de 0 grados. A las 12:30, el minutero ha recorrido 30 veces 6 grados, es decir, 180 grados. Mientras que la manecilla de las horas ha recorrido 30 veces medio grado, es decir, 15 grados. Por lo tanto, el ángulo formado por las manecillas es el ángulo a la hora en punto más el ángulo recorrido por el minutero menos el ángulo recorrido por la manecilla de las horas. Es decir, 0 grados más 180 grados menos 15 grados para un resultado de 165 grados.
Resolvamos el segundo problema. Cuando son las 10 en punto, el ángulo formado por las manecillas es de 60 grados, 30 grados entre las 10 y las 11 y 30 entre las 11 y las 12. A las 10 con 15 minutos. El minutero ha recorrido 15 veces 6 grados, es decir, 90 grados. Mientras que la manecilla de las horas se desplazó 15 veces medio grado, es decir, 7.5 grados. ¿Cómo calculamos el ángulo formado por las manecillas a las 10 y cuarto? Se suman el ángulo formado por las manecillas a la hora en punto y el ángulo recorrido por el minutero en los minutos que exceden a la hora en punto. A esta suma le restamos el ángulo recorrido por la manecilla de las horas en ese número de minutos. Es decir, 60 grados más 90 grados menos 7.5 grados. Lo que da un resultado de 142.5 grados. ¿Has resuelto los problemas planteados? ¿Podrías establecer una fórmula para calcular el ángulo determinado por las manecillas del reloj? Juega, diviértete y aprende con los ángulos en las manecillas de un reloj. El juego consiste en darle a tu compañero o compañera una hora cualquiera y él tendrá que calcular la medida del ángulo formado por las manecillas del reloj. Si inversamente le dieras el ángulo, ¿podrías saber de qué hora se trata? En este programa has aprendido a usar la relación entre las medidas de los ángulos centrales e inscritos para resolver problemas geométricos. Además, viste cómo calcular el ángulo entre las manecillas de un reloj y determinaste la fórmula para hacerlo directamente.